reconocer los derechos básicos de la persona y respetarlos, ¿sí? No sé, ¿tienen alguna duda hasta ahí? Sí, no, ¿todo bien? Ok. Em, en cuanto a las... Dime. Ah, ok, gracias, Cris. En cuanto a las habilidades de la comunicación asertiva, entonces, pues la primera habilidad que nosotros debemos adquirir y es muy importante es la verbal. Cómo nos vamos a comunicar, qué términos vamos a utilizar. Uno de los consejos es que nosotros pues estamos muy acostumbrados a hablar pues como entre amigos, entre parceros y cuando llegamos a hablarle a los gerentes o cuando llegamos a hablarle, digamos, a, a los representantes de las ORIs y demás, no sabemos muy bien cómo hacerlo y a veces nos descachamos un poquito. Y también eh, tendremos que aprender a, a redirigir nuestro lenguaje de tal manera que la persona nos entienda, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos claros cuáles son las siglas y qué significa cada sigla del comité y demás y de ISEC, pero la gente pues externa no lo sabe y muchas veces como que nos encargamos de repetir y repetir, pero pues nos ponemos a pensar como, bueno, y esa persona me está entendiendo lo que estoy diciendo. Otra rápidamente son las instrucciones. Entonces, realmente sé dar instrucciones a mi equipo, realmente sé decirle cómo, oye, debes hacer esto, porque muchas veces lo que hacemos es decir, bueno, ve y haz que la charla suceda, ¿sí? O ve y haz que el contrato se firme, pero realmente le estoy diciendo cuáles son las pautas que debe seguir esa persona para poder llegar a ese fin que yo estoy queriendo. Relacionado a eso, pues están las peticiones y es muy saber cómo voy a pedir las cosas. Una cosa es que yo te diga a ti como, oye, me haces el favor de ir a comprarme algo. Y en nuestro caso pasa mucho con los gerentes y ahorita que estamos en la semana de allí, es como, disculpa, buenas tardes, ¿será que tú me puedes atender? ¿Será que me puedes brindar un espacio? Así yo lo llamo y le digo como, hola, buenas tardes, es que quiero que me atienda, ¿sí? Ahí cambia mucho, o sea, yo sé que es casi lo mismo, pero la forma en que lo decimos va a hacer que nos digan un sí o un no. Otra de las cosas que también tenemos que aprender es a decir no. Muchas veces nos da pánico, miedo y demás. Y lo que les decía, muchas veces vulneramos nuestros derechos o lo que nosotros queremos hacer por no saber decirlo. Y, por ejemplo, con las empresas a veces nos dicen, nos pasa como, tiene cita a las 2 de la tarde, puede, y uno como que le da pena decir, no, no puedo, o cuadrémosla para otro momento, porque digamos, ustedes tienen clase y pasa que la cuadran y a veces nadie puede ir, ¿sí? Entonces, en ese momento tenemos que aprender también cómo decir uno, entonces, qué pena, disculpe, ¿será que podemos cuadrarla una hora más adelante, una hora más, sí, más adelante? O podemos dejarla para tal día, ¿a usted qué le parece? Sí. Y también no decir ese no rotundo, digamos, por ejemplo, si una empresa nos dice, no, lo que pasa es que yo no estoy establecida legalmente, pues tampoco es el darle, no, usted ya no puede estar en ISEC, sino, bueno, pues por el momento, usted, por el momento no podemos hacer el convenio, pero estamos interesados, vamos a estar pendientes de cómo te va en el proceso para que te legalices y ahí están las puertas abiertas, ¿sí? La otra también son los elogios, entonces también no es pasarnos, perdón la palabra, de lambones, pero sí es como por ejemplo, de vez en cuando decirle a alguien algo bueno, ¿sí? Entonces quiero que cada uno rápidamente me diga en esta semana cuál fue el elogio que dio o cuál fue el último elogio que le dio a alguien. Cami, ¿Pero relacionado con ISD o aparte? no, aparte, el último que diste.
O Epson, ¿quiénes están? Cristian, Epson, Vivi y Cami. Oiga, ninguno dio elogios hace mucho tiempo. Cristian, tal vez. O Cami. O Epson. No, ninguno. ¿Cuál es la pregunta? Eh, la pregunta es, ¿cuál fue el último elogio que dieron? ¿Y a quién? Ujú. Le dijiste que estaba muy linda, ok. Y que no fuera tu novio, tu mamá o alguien de tu círculo cercano. Bueno, tus amigos valen, pero... ujú, pues sí, o sea, o que no sea como tan fácil decírselo. Es complicado. Epson, No, pues el último fue esta tarde que estaban en el grupo de Action Way y un chino le empezó a echar los perros a otro, pues, o sea, pero así re poético, muy poético. Entonces me pareció muy curioso. Es como, hey, tienes una parla muy buena. ¿y le dijiste eso? Pues no así, pero sí. ¿Qué le dijiste? Bueno, pues como con los ejemplos que ustedes me han dado y a veces como lo que les cuesta, le cuesta a uno, normalmente uno no tiende a hacer elogios. Y pues sí es algo importante que debemos aprender. Pues porque claro, digamos que Cris con tu novia, bueno, no al novio normalmente le da elogios, pero con nuestros papás o con nuestros amigos muy cercanos es mucho más fácil. Pero digamos, muchas veces vemos que alguien hizo bien algo y incluso de pronto en nuestros equipos y demás y no se lo hacemos saber. Otra de las habilidades es pues la no verbal, que son todos los gestos que realizamos al momento de hablar. El tono de voz es muy importante cuando vayamos a hacer llamadas. Puedes mantener un tono de voz adecuado y más cuando vemos a las personas, como que no gritarles ni demás y regularnos emocionalmente porque muchas veces eh, como que vamos a hablar, pero digamos nos dicen algo que nos disgusta y ya tendemos o a bajar nuestro tono de voz o a subirlo y pues digamos que el tono de voz es lo que hace que la persona me esté prestando atención. Lo otro es la distancia física y pues los movimientos corporales y gestuales. En cuanto, ahora vamos a ver, quiero que ustedes me digan más o menos, tenemos tres estilos de comunicación. Está el pasivo, está el agresivo y está el asertivo. ¿Ustedes se consideran personas asertivas para hablar? Chicos, a veces, ¿qué veces? Cami, Pues yo también estoy con Chris, de que sí es como en ocasiones, de pronto cuando uno está más, de pronto como enfocado o que puede ser algo de más importancia, o pues también puede ser que está hablando con alguien importante. Eje. ok, puede ser, sí. Pues sí, normalmente, digamos que ninguno de nosotros como que todavía esté en ese punto de la asertividad completa. O sea, y creo que normalmente
nuestra lucha es por ser mejores cada día, más no por ser los perfectos porque no lo vamos a lograr. Pero sí también es tomar conciencia de todo lo que hacemos y a veces lo que decimos para poder cambiarlo. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que podemos estar hablando con tres tipos de personas. El pasivo, que es el que nunca, pues no nunca, pero normalmente no nos va a dar su opinión, ¿sí? Va a ser muy tímido, muy callado, se va a resguardar todo. Entonces, ese tipo de personas que tú le dices, que te puede decir, no me parece, y tú le dices, bueno, ¿por qué? No, ¿sabes qué? Sí, hagámoslo así. O es ese tipo de persona que nunca te va a expresar emociones, que siempre va a estar para ayudar, pero que nunca va a hacer valer su opinión ante los demás. Está el otro tipo de persona que es el agresivo y es aquella persona que siempre va a tratar de imponer su voluntad, ¿sí? Entonces esa comunicación de usted, ¿por qué hizo eso? ¿Usted lo hizo mal? O rápido, atiéndame, o cuando, digamos, están dos puntos de vista, él siempre va a tratar de que su opinión sea la que se valide. Y está la persona asertiva que es a lo que deberíamos tender nosotros, y es como que busquemos que haya un equilibrio entre que yo pueda expresar lo que quiero decir, pero también voy a validar lo que la otra persona me dice. Y ese validar lo que la otra persona me dice no significa como que tú me dijiste que era negro y yo acepto que es negro, sino como que yo valido lo que estás diciendo, te estoy poniendo cuidado y estoy analizando tu propuesta, pero considero para el bien de los dos y de lo que queremos lograr que se lleve de esta manera, ¿sí? Em, Entonces, pues quiero empezar ya como la parte práctica y les quiero pedir que por favor participemos muchísimo eh, con esta frase de Aristóteles que creo que era súper, o sea, es como lo que nos puede decir cómo hablamos y es como cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Digamos que Aristóteles ahí, o sea, yo sé que es súper antiguo, pero nos da una pauta de cómo debemos comunicarnos con los demás. Y quiero ver este pedacito de que es súper cortico de comunicación no violenta para que empecemos a hablar de los tipos de clientes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes logran regular emocionalmente y logran mirar, digamos, todo lo que está pasando desde una perspectiva donde ustedes pueden decir, ok, esto me está afectando, pero debo solucionarlo y para solucionarlo puedo utilizar esta estrategia, nos va a permitir que ante todos los tipos de clientes que se nos aparezcan, nosotros podamos dar soluciones oportunas. Entonces, hacia el 2000 aparece algo que se llama la comunicación no violenta y que muchas veces nosotros lo tomamos para la comunicación asertiva. Entonces, ellos que nos dicen, por ejemplo, nosotros tenemos un problema, ¿cierto? Pensemos en un problema con, digamos que somos VPs y tenemos un, un problema con un miembro de nuestro grupo, de nuestra área. Entonces, bueno, lo primero que yo tengo que hacer es mirar qué fue lo que pasó, ¿sí? Yo sé que me van a decir como si Rosy cuando uno está en caliente no va a pensar eso, pero la idea es tratar de hacerlo. Entonces, como, ¿qué fue lo que pasó? Listo. Eso que pasó, ¿qué me hace sentir? Entonces, no sé, X, como que yo estoy molesto con las personas de mi área porque no están rindiendo. Y pues no están rindiendo, me están afectando a mí, ¿cierto? Pero entonces, eso que ustedes no rindan, pues, ¿qué me está haciendo sentir? No sé, triste, decepcionada, desilusionada. Y ahora, ¿qué necesidad tengo? Yo tengo la necesidad como de rendir ante el MC y tengo que dar, pues digamos que resultados para todo el comité. Ahora, yo que les debo pedir es que, digamos, que seamos más comprometidos, que, no sé, lleguemos puntuales a reuniones, ¿sí? Entonces, ante cada problema, digamos que debemos hacer una observación, que siento ante eso, cuál es la necesidad que tengo y una petición o una posible solución. Porque muchas veces nos enfrascamos en los problemas y es como, el, el gerente no me contesta, la Ori no me llama, no me cita, demás.
no sé, el trainee no tiene materiales, el trainee está cansado, el trainee ya no viene, no sé, dejó la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué soluciones nosotros vamos a dar ante ello? Y quiero, si es posible, que ustedes me den un ejemplo. Entonces, ¿cómo en alguna situación ustedes podrían hacer esos 4 pasos? Epson. Ay, perdón, es que voy en el bus. Vuelve a comenzar porque está cortado. Ya, ahora sí. Yo no puedo hablar por lo que voy en el bus y van cantando y van bailando. Ok, ya entendí que no puedes hablar porque vas en el bus. Ok, ok. Cami, ¿Puedes poner la diapositiva donde dice eso? O sea, para guiarme, por favor. Cami, creo que se te silenció el micrófono, lo silenciaste, no sé. Sí, dale, ahora sí. Pues pues la diapositiva donde está el orden pues, de las cosas. Ah, la puedo poner la diapositiva, ya te la pongo. Ahí, ¿la ves? No sé por qué no funciona esta vaina. Esa. ¿Puedes ver la diapositiva? Sí, ya. Entonces, Ok. un ejemplo. Ahí vuelve a poner, oye. Ya, ahí no está. Ahí, ahí. Ok, ya. Eh, bueno, la observación, eh, pues no sé, de pronto como con un trabajo en grupo, en la universidad o algo así. Entonces, digamos, la observación pues sería que, pues que de pronto no nos estamos distribuyendo las tareas, digamos que de forma equitativa o pues la parte del trabajo, o sea, o el trabajo no lo estamos dividiendo de forma equitativa. Entonces sería como, pues como me siento, creo que sería como de pronto un poco de frustración por no, pues por no poder hacer, digamos que todo como debe ser. Entonces, la necesidad pues sería, pues digamos que obviamente hacer que todos como que trabajen o que todos trabajemos, pues para el fin, pues sí, para lograr como tal, digamos, la realización de algún trabajo o bueno, X, lo que sea. Y la petición, pues sería ya como el diálogo de pronto con, pues con el grupo como tal y eh, distribuir pues el trabajo de acuerdo a las habilidades o como a lo que más se le facilite pues a cada persona. Ok, muy bien. Pero entonces digamos que ahora lo tienes que hacer en un contexto especial eh, con en ISEC. Entonces, por ejemplo, tú eres TL y tienes un problema con tu miembro. Y es un problema específico, no sé, alguno que de pronto hayas tenido, no sé, o que hayas visto. ¿Qué le dirías a esa persona? O sea, ¿cómo le dirías que te está afectando? Pues podría ser de pronto en la participación pues de las actividades, por lo menos las actividades virtuales. Entonces, podría decirse, pues sí, como que si pueden sacar el espacio o que por qué no lo están sacando. Mm, o sea, así como ver las razones de ellos Ujú. para, pues ya para decirles como, bueno, entiendo, digamos, yo que sé, que están haciendo trabajos o están con su familia o bueno, sí, no sé, lo que sea. Y pues ahí tratar de dar una solución, digamos, correr un poco las actividades o, por así decirlo, que puedan eh, de pronto ver como algún resumen o alguna sinopsis de la actividad que se hizo y pues así como que también mantenerlos pues como informados. Ok, muy bien, sí.
Exacto. Y digamos que cuando tú quieres dar como tu apreciación en general, uno debería decir como, bueno chicos, miren, yo observo que, pues yo observo, bueno, no, sí, como que se ha hecho evidente que no, pues que no tenemos tanta gente, digamos, en las actividades virtuales y pues digamos, no sé, lo diría yo, como que es desmotivante a veces como que esforzarte y que las personas, pues Que como no que no pueden, aprovechan. obvio. ¿Y Entonces, cuál es la necesidad que tengo yo con eso? Y es formar a la gente, a las personas, digamos ahorita que estamos en esta semana de IG. ¿Y cuál sería mi posición? Como pues, digamos que, pues que por favor asistan o sino que programemos otros horarios y demás. ¿Sí? Entonces la idea siempre es dar eso como una solución. Y bueno, y ahora sí a lo que vinimos. Entonces, ¿cómo vamos a vender? A través de comunicación asertiva. Entonces, pues ya entendimos que es la manera como nos expresamos, pero que esa manera como nos expresamos es para, eh, pues, decir tanto lo que, digamos, como que nos molesta o lo que nos agrada, y lo que queremos dar a entender, respetando los derechos de la otra persona, pero lo más importante, digamos, en este momento es llegando a concretar algo, ¿sí? Porque a veces podemos tener charlas muy chéveres, pero no llegamos a concretar nada, ¿sí? Entonces muchas veces podemos llamar, no sé, a X empresa y entonces el gerente es súper buena gente, pero me di cuenta que terminó la charla y nunca cuadré una cita, ¿sí? Entonces la idea es pasar de esa imagen de que estamos con teléfono, no tenemos de pronto una cita con la Soris o demás, a pasar a que podamos hacer llamadas mucho más cortas, nos abran puertas. ¿Listo? Digamos que en el mundo del mercado nosotros seríamos los frontline. Eh, los frontline son las personas de la organización que están en contacto directo con el cliente. Y en NICEC eso somos nosotros, porque nosotros somos los que vamos a ir a hablar con las personas, vamos a ir a que se vayan de voluntariado, con las universidades para que nos apoyen, con las gerentes para que pues nos reciban también a las personas, ¿sí? Entonces, digamos que nuestra participación ahí es súper importante, pues porque si nosotros no lo hacemos bien, vamos a cerrar muchas puertas. Y si cerramos muchas puertas, no es como decir, ay, no cumplimos la meta, no, sino tal vez le estamos cerrando la puerta a un trainee que quiera venir a hacer su proyecto de emprendimiento en esa empresa. Y los momentos de verdad, no sé si alguno ha escuchado qué son los momentos de verdad. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, que no los tiene, momentos de verdad son aquellos como 5 minutos que uno llama 3 minutos, que es cuando el cliente presenta su necesidad. Por ejemplo, llega un gerente de una startup y nos dice cómo es que necesito innovar en mi empresa, o llega un chico como, no sé, me acabo de graduar y no sé qué voy a hacer, ¿sí? Entonces son esos momentos en los que él presenta la necesidad y son vitales para que nosotros los podamos convencer de adquirir nuestro producto, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros decíamos, para las llamadas, una llamada no debería durar ahorita más de 2, 3 minutos. ¿Por qué? Porque nosotros somos ahorita un mundo que a casi nadie le gusta hablar por teléfono, ¿sí? Chatear mucho, pero hablar por teléfono un tanto. Y aparte, las personas con las que estamos hablando tienen diferentes ocupaciones. Entonces, la idea es hacer tan sintéticos, no, bueno, tan concretos que podamos dar la información y ese momento de verdad pueda pasar a que se haga una proof. Entonces, bueno, vamos a hablar. Tipos de clientes. Cuando nosotros llamamos, miren, tanto con los voluntarios como con las personas de las universidades o los gerentes, nos podemos encontrar con este tipo de personas. El primero es el impaciente. Entonces, esa persona que os dice, no, no tengo tiempo, ya me tengo que ir, eh, coménteme rápido porque se fue, o sea, sí, porque tengo una reunión y demás. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, digamos que una de las técnicas es no dejarnos amedrentar por eso, ¿sí? Entonces, porque muchas veces como que nos amedrentan y empezamos a hablar tan rápido, que no terminamos diciendo nada, sino como, pues bueno, ya sabemos que esta persona tiene tiempo, entonces le dice como, ok, te voy a explicar mi punto y ya.
Entonces, le explican, obviamente tratan de ser más concretos, y una de las cosas que le gusta a esa persona son preguntas, o sea, preguntas y respuestas muy concretas, ¿sí? Entonces, se puede hacer un diálogo mucho más pregunta y respuesta. Em, con el lamentable, tal vez es aquella persona, no creo que a nosotros nos presente mucho, pero eso puede presentar, que son aquellas personas que dicen como no, o sea, como que llegan a hablarte y tú llegas a hablar, digamos, a hablarle a un chico, ¿sí? De, oye, yo quiero presentarte a ese. Entonces, mira, me quiero ir de viaje y te empieza a decir, no, yo nunca me he podido ir de viaje, yo nunca he tenido plata, yo siempre he querido hacer un voluntariado, o tal vez tú le dices, no, vete para talento global y todo lo demás. Entonces, yo no creo que tenga las capacidades y demás, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros llegamos, o sea, tenemos que ser, quiero que ustedes me digan, pues, para ustedes, como cuál sería el amiguero. Cami, Cristiano, Epson. ¿Puedes repetir? Es que no te escuché bien. Digamos, como para ti, ¿cuál sería el tipo de cliente amiguero? Ok, Cami. Eh, Cami. Como por la parte de pronto de que desde el comienzo es como muy confianzudo, por así decirlo. Entonces es como, pues sí, como a decir las cosas así como de una y sin, como sin rodeos o algo así. Sí, exactamente. Digamos que va más hacia lo de Cami. Entonces es una persona que es muy, se sienta en la palabra, como diríamos coloquialmente, ¿sí? Entonces tú llegas a venderle y no sé, te empieza a contar, por ejemplo, con una startup. Entonces tú lo llamas y no, entonces esta es mi startup, y esto es lo que hacemos, y te empieza a contar muchas cosas, y es como cuando quieras vienes, la miras y demás, y nos damos cuenta que estamos gastando mucho, mucho tiempo en esa llamada y que al final no estamos concretando nada. Sí, porque si bien uno tiene que mostrar interés en lo que la persona te está hablando, digamos, de su empresa y demás, también tienes que llevarlo a un punto concreto en que tú puedas optimizar tu tiempo. Y también hace que le des mucha confianza a la persona. Y ya ahí entra lo que decía Cristian, cuando tú ya le llegas a dar confianza, decir como, bueno, y entonces, pues usted es mi amigo, ¿qué vamos a hacer? O si me da una rebaja y todo lo demás. Y pues la idea no es como confundir esos roles porque nos pueden afectar en un futuro. Mm, ahí, espérenme 2 segundos. Ya. Ya, el otro que tenemos es el de Laguna Mental y creo que en este tenemos a casi todos los chicos cuando nosotros damos universidades. El de Laguna Mental son aquellas personas que son súper olvidadizas, entonces ustedes, o súper dispersas, ustedes les empiezan dando la información y como al minuto ven que está así como que viendo la luna, ustedes dicen como ya perdí mi tiempito porque esa información no va a llegar, se le va a olvidar. Entonces, una de las técnicas que podemos utilizar en este caso es como decirle, ¿quieres anotar? O nosotros le vamos anotando. O digamos, si es con startup, podemos decirle a la persona, eh, por ejemplo, vamos hablando, terminamos un tema y le decimos como tienes alguna pregunta, seguro, porque digamos que en este Laguna Mental también lo presentamos con estilo pasivo. Entonces son las personas que primero pues como muy dispersas, segundo les da mucha pena preguntar, porque creen a veces que sus preguntas como que no son las adecuadas
o como que se les pueden burlar y demás. Entonces, primero está darle como un ambiente, decirle, como no te preocupes, puedes preguntar todo lo que quieras, yo te puedo repetir si no entiendes. Y lo que les decía, algo muy importante con este tipo de cliente es que, por ejemplo, nosotros podamos hacerle tomar nota o nosotros darles algún volante, pero con información recalcada y demás. Ayuda mucho y ayuda a que el proceso no sea tan largo, porque digamos que este tipo de personas toca repetir muchas veces las cosas que vamos a hacer, entonces utilizando esas estrategias puede ser más cortico. Tenemos el cliente enojón, que digamos que este ya es más, por ejemplo, cuando las personas se han ido de voluntariado o pues digamos startups nos llegan con que los trainees pues no están trabajando, no están rindiendo. Entonces, una de las primeras cosas que podemos hacer es como dejar que la persona exprese todo lo que siente, lo saque. Y ya cuando ya haya expresado, ya haya dicho todo, nosotros empezamos a hablar con ellos, pero algo muy importante es que ellos van a tratar de que nosotros nos alteremos. Ahí está nuestra regulación emocional, como decirle no, o sea, no me voy a alterar, voy a tratar de buscar respuestas muy neutras que no lo puedan, como que, digamos, que darle la razón o contradecirlo, ¿sí? Y ya ahí empezamos a buscar, a darle soluciones y a que él también nos dé soluciones. Esto es como una forma de desarmar a esa persona porque viene como con todas las ganas de pelear, pero nosotros ahí estamos con nuestra solución ahí, como con nuestro as bajo la manga y la idea es llevarlo a él a que también nos pueda. Chicos, si tienen alguna pregunta, me dicen. El sábelo todo es aquella persona que te dice como yo ya lo sé todo de ustedes. Entonces muchas veces nos los encontramos con los de la SORI. Entonces como, bueno, yo sé qué es eso, pero, y yo estoy enterada de esto y esto y esto, pero ¿qué más me va a decir usted? Entonces digamos que tendemos a que esa entrevista o bueno, esa cita o demás se convierta en un monólogo donde solo esa persona va a hablar porque va a creer que sabe todo lo del proceso y pues nosotros no. Entonces, primero pues nos debemos como informar muchísimo de lo que vamos a ir a decir, y desde un primer momento, si bien no es como mostrarnos por encima de ellos ni nada por el estilo, pero sí era entender que nosotros somos expertos en lo que vamos a ir a decir, ¿sí? Que tenemos experticia en esa área, en ese contexto. Eh, Otra cosa que les pueden hacer es primero dejarlos hablar. Entonces, porque si ustedes empiezan a preguntar, ellos van a decir como que yo ya lo sé todo. Entonces, bueno, ¿qué conoces de ahí? Sé que conoces. Entonces ahí ustedes ya miran como qué partes no conoce la persona o qué partes, digamos, si yo te digo como yo te voy a traer un training para que trabaje contigo, ay, yo he escuchado eso es muy malo porque, no sé, me estoy inventando, vienen y roban y demás. Tú dejas que la persona hable tú y tú le dices, bueno, ¿y qué más te han comentado? Nada más, y ya cuando tú le dices nada más y la persona te dice nada más, tú ya tendrías que tener esa capacidad como de analizar qué fue lo que le faltó y en qué puntos tú puedes llegar a decir, eso no es verdad o eso es por esta parte o mira, te puedo esclarecer y eso nos va a dar como un punto a favor a nosotros. Está el cliente flojo, que muchas veces también pueden ser los chicos con los que pues que vamos a mandar como talento global o, o por voluntariado y es que pretenden que nosotros hagamos todo el trabajo. Entonces, como el seguro, entonces usted llama al seguro, usted pídalo y son esas personas que tenemos ahí que estar llamando y recordándole, oiga, como ya hoy se le vence el plazo, no sé. Entonces, ¿qué podemos hacer con este tipo de personas? Y es como concordar con ellos tareas, pero tareas muy corticas. Entonces, como, ok, mira, para este proceso necesitas hacer todo esto, entonces tú qué vas a hacer, ¿sí? Y como que hacer tareas como cortas, o sea, pequeñas y en tiempos cortos, para que así la persona también se va involucrada en el proceso y como que no nos toque tan pesado a nosotros. Y ya por último está el negociador, que digamos que es un muy buen cliente, pero muchas veces lo que va a buscar es sacar ventaja para él, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy con los ojos abiertos porque son muy persuasivos. Entonces es como, bueno, y si, no sé, y si X cosa loca, ¿no? Llegan 5 chicos para irse por voluntariado, por talento global, y si nos hacen descuento y si todo lo demás,
o con una multinacional o con las universidades, hasta qué punto nos conviene lo que nos están ofreciendo. Entonces ahí nos toca analizar mucho y a veces una muy buena estrategia es como literal, déjeme y lo pienso, pero de una mejor manera. Eh, y pues digamos que había otro cosito, pero pues ya, creo que eh, con esto concluiríamos nuestra sesión. Espero les haya servido y no sé si ustedes tienen preguntas, me gustaría saber y si podemos aclarar algo. No, yo, Espera, Cris, porque no se te escucha bien. Eh, hola, ¿puedes volver a hablar? Es que estaba entrecortado, lo siento. Dale, gracias, Cris, Cami. No, nada, pues estuvo también súper interesante. Aprendí bastante, bueno, sí, un poco más de la comunicación y todo esto estuvo interesante y pues bien explicado. Muchas gracias. Ok, y Epson me escribes. No, pues ya. No, pues a mí también me pareció muy chévere pues lo que alcancé a escuchar y todo. Y también me parece como bueno. Hay un libro que se llama Creo, que cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Entonces es como muy acorde a todo ese tema y sirve mucho. Entonces, recomendado. Uy, dije, bueno, después mandas el nombre. Estamos escribiendo. Bueno, chicos, con esto terminamos nuestra sesión. Muchas gracias por estar ahí. Y pues cualquier cosa, cualquier duda, ya si quieren algo más práctico, además, lo estamos hablando. Muchas gracias y que tengan linda noche. Chao.